Posiblemente la diabetes mellitus sea de las enfermedades más antiguas conocidas por el ser humano, ya que hay escritos en el antiguo Egipto que evidenciaban que había personas que orinaban mucho y perdían peso a corto plazo. Sin embargo, la diabetes mellitus recibió una puñalada directa en todo su seno a principios del siglo XX, donde se descubrió la sustancia que regulaba el azúcar o la glucosa en la sangre. Esa sustancia se conoció como la insulina y actualmente se sigue considerando como uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. La insulina es una sustancia producida por el organismo que pertenece al grupo de las hormonas, es decir, mediadores celulares que regulan alguna función vital en el mismo. En este caso, la insulina es la hormona reguladora de la glucosa en sangre, junto con su antagonista, el glucagón. Ambas hormonas son producidas por el órgano del páncreas. Y a principios del siglo XX, especialmente en el año 1921, en Estados Unidos, los científicos y facultativos, los doctores Banting y Bess, consiguieron aislar a la vez que detectar por primera vez la insulina. Después de diversos ensayos y pruebas clínicas, demostraron efectivamente que la insulina era capaz de revertir la propia diabetes mellitus, así como de disminuir los niveles de glucosa en sangre, por lo cual en 1923 fueron recompensados junto con otros científicos de su equipo con el prestigioso galardón del Premio Nobel. Actualmente la insulina la podemos encontrar bajo muchísimos nombres comerciales y marcas, ya que desde su descubrimiento se ha convertido en el blanco de muchas farmacéuticas y sus cadenas de producción. De ahí que haya tanta comercialización y tantas marcas de la misma. Y tenemos que recordar que la insulina junto con el glucagón son esenciales en cualquier sistema nacional de salud o ámbito hospitalario. Aunque la insulina tiene muchas otras funciones dentro del organismo, se utiliza para el tratamiento de la enfermedad conocida como la diabetes mellitus, en cualquiera de sus tipos, sea de tipo 1, tipo 2 o de tipo gestacional. Recordamos que la diabetes mellitus es una de las enfermedades conocidas por el ser humano desde las primeras civilizaciones, como por ejemplo en el antiguo Egipto. Pero en los siglos XVIII y XIX, junto con el siglo XX, fue donde ya se le dio forma a lo que era la enfermedad y sus posibles causas, siendo el órgano diana causante de esta enfermedad el páncreas. Aunque la insulina es un fármaco esencial y muy importante en la sociedad actual debido a la alta incidencia de diabetes mellitus y que va subiendo cada vez más en los años que van pasando, tenemos que recordar que la insulina está contraindicada en la propia alergia a cualquier derivado insulínico que presente cuadros de hipersensibilidad, ya que, por ejemplo, un paciente puede tolerar mejor un tipo de insulina que otra, que sea de otra farmacéutica. Por supuesto, tampoco utilizaremos la insulina en las propias hipoglucemias. Si ya de por sí el nivel de glucosa en sangre es bajo, no administraremos la insulina, ya que lo puede bajar aún más y agravar la situación.
Y por supuesto tenemos que tener mucho cuidado en los autoconsumos de insulina, especialmente en aquellos pacientes que utilicen insulina cotidiana, es decir, que necesiten la insulina para rebajar y controlar su episodio de diabetes mellitus, ya que puede haber exceso o carencia en los conocimientos y aplicaciones insuficientes de insulina. Y también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la insulina. De nuevo, en la hipoglucemia, si el paciente tiene una glucemia basal baja o se estima que puede llegar a estar baja, debemos de tener cuidado con la insulina y sus posologías. Por supuesto, el paciente necesitará un control cotidiano y periódico de la glucemia basal para saber si requiere el uso de insulina o no. También hay que tener precaución en pacientes de obesidad, ya que usualmente los cuadros de diabetes mellitus se suelen ser más crónicos en pacientes obesos, donde el control de la insulina suele ser más complicado y requiere ajustes más continuos. También tenemos que recordar que la insulina se reajusta según la marca o el pronóstico de la diabetes mellitus que tiene ese paciente. Si, por ejemplo, va mejorando, iremos reduciendo la dosis. Si, por el contrario, va a peor, se requerirán más aportes de insulina. Debemos tener especial precaución cuando se sospecha o que puede haber un cuadro conocido como el efecto Somogyi o el efecto del alba, es decir, que se presente una hiperglucemia después de una hipoglucemia, que haya un efecto rebote. Mucho cuidado, ya que la insulina puede agravar incluso más la aparición de un efecto Somogyi, es decir, la hiperglucemia puede ser aún mayor. Y también debemos de tener cuidado en pacientes con ciertas afecciones orgánicas, especialmente en los pacientes cardiópatas y en los pacientes neurópatas. Y por supuesto, siempre tenemos que recordar que la insulina en su inyección local tenemos que ir variando los puntos de administración subcutánea, siendo preferible en la pared abdominal. Pero si, por ejemplo, un día nos lo ponemos en el lado izquierdo, al día siguiente será en el lado derecho. Es decir, ir variando las localizaciones de la inyección insulínica. El mecanismo de acción de la insulina es tan simple como el efecto antagónico de su hermana enemiga, es decir, el glucagón. Recordamos que el glucagón, su efecto es aumentar los niveles de glucosa en la sangre para ponerlo a disposición de todo el organismo. Por supuesto, la insulina hace el efecto contrario, es decir, incentiva a los órganos y a los tejidos a recaptar la glucosa en la sangre, con lo cual se disminuye los niveles plasmáticos y sanguíneos de la glucosa y se forman almacenes de glucosa en los tejidos que posteriormente se liberarán si es necesario. Tenemos que recordar que la insulina, al igual que el glucagón, se producen en el órgano conocido como el páncreas, dentro de una zona conocida como los islotes de Langerhans. Pero dentro de estos islotes de Langerhans existen dos tipos de células. Las células alfa, que producen la hormona del glucagón, y las células beta, que son las que producen la hormona de la insulina. La vía de administración más usual de la insulina es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa como periférica y central, de tipo intramuscular y la vía de primera elección para la insulina, la vía subcutánea, la cual se puede administrar tanto en el deltoides como en la cara anterior del muslo
y la zona predilecta, la pared abdominal. Pero eso sí, variando siempre los puntos de inyección local, más si se administra la insulina de continuo. La posología de la insulina es muy extensa y existen estudios y evidencia científica de sobra para dar y tomar de qué dosis podemos utilizar de insulina para un paciente o para otro. Pero siempre recordando que las dosis de insulina son individuales. Cada persona requerirá una cantidad ajustada de insulina que puede diferir o no de otro paciente. Usualmente la dosis que se requiere de insulina en un organismo sano varía entre 0,3 a 1 unidad de insulina por kilogramo diaria. Evidentemente en pacientes diabéticos, de diabetes mellitus, tanto de tipo 1 como de tipo 2, esta posología suele incluso aumentar. Tenemos que recordar que la insulina se puede administrar de muchísimas formas y hay insulina para dar y tomar. Pero tenemos que recordar que la insulina se divide en tres grandes grupos. Tenemos la insulina de tipo rápidas, de tipo intermedias y de tipo lentas. Las insulinas de tipo rápidas suelen durar aproximadamente unas 6 u 8 horas y tienen un inicio rápido, a los 15 o 30 minutos. Aquí encontramos la insulina humana, conocida como la humulina, la insulina aspart, conocida como el actrapid, la de tipo lispro, conocida como humalog, y la de tipo glulicina, conocida como la apidra. Dentro de las insulinas de tipo intermedias, suelen durar aproximadamente de 12 a 24 horas, no suelen superar las 24 horas. Y tienen un inicio de acción a la hora, 2 horas aproximadamente. Y tenemos de tipo lentas, como la tipo insulatán, de tipo NPH, como la humulin, y de tipo NPL, así como también insulinas mixtas, es decir, que combinan insulinas de tipo intermedias con las de tipo rápidas. Y por último tenemos las insulinas de tipo lentas, que suelen durar aproximadamente 24 horas o más, incluso hasta 48 horas. Y tienen un inicio de acción aproximadamente a las 2-3 horas. Tenemos que decir que existe la de tipo ultralentas, como por ejemplo el Tresiba, la de tipo glargina, como la Lantus o la Toujeo, y de tipo Detemir, como por ejemplo las conocidas como Levemir. Y de nuevo decir que existe una amplia bibliografía muy extensa sobre la dosificación y posología de la insulina, la cual también se puede administrar por bomba de perfusión si se requiriese el caso, como por ejemplo en las unidades de críticos. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la insulina con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que hay mucha información sobre qué fármacos o no se pueden administrar a la vez con la insulina, tanto en disolución como en una propia inyección. Y también tenemos que saber que la insulina tiene incompatibilidad con algunas sustancias, como por ejemplo con el tiopetal sódico, con algunos antiepilépticos como la fenitoína o los barbitúricos, con la dobutamina y con la aminofilina, es decir, con estos fármacos no lo administraremos a la vez, especialmente en soluciones intravenosas. La suerte queda relegada a que la insulina, como se administra por vía subcutánea, no suele interferir con ningún medicamento, ni siquiera en terapia ENI. Y tenemos que recordar las interacciones que también tiene la insulina, ya que
puede verse antagonizado o disminuida los requerimientos de insulina si se administra a la vez con antidiabéticos orales, como por ejemplo las sulfonamidas o la metformina, con inhibidores enzimáticos como los de la monoamina oxidasa y con los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, los IECAS, con el alcohol y con los esteroides. Y por el contrario, la insulina puede verse requerida más cantidad de ella si está en concomitancia con anticonceptivos, con fármacos diuréticos, especialmente con los de tipo tiazidas, con corticoides y con ciertos adrenérgicos. Aun siendo una sustancia orgánica dentro del cuerpo humano producida de forma natural, la insulina sintética o artificial puede producir efectos adversos. Especialmente hay uno de ellos, que todos lo conocemos, que es la aparición de hipoglucemia. Puede disminuir los niveles de la glucemia basal hasta niveles críticos. Y también puede producir alergias dependiendo de si el paciente tolera o no cierta marca farmacéutica de insulina. También puede producir dermatopatías, como por ejemplo prurito, dolor, reacción local en su administración subcutánea. Y también puede producir el efecto Somogyi o agravar un efecto Somogyi, es decir, si un paciente ha pasado por un cuadro de hipoglucemia, el cuerpo ya de por sí va a generar glucosa en la sangre, va a producir una hiperglucemia. Pero esta hiperglucemia es de tipo relativa, ya que el organismo, a su vez, ya que ha sacado toda la glucosa del cuerpo, evidentemente va a segregar insulina para rebajarla. Ahí es donde entra el efecto Somogyi. Si nosotros administramos más insulina todavía, podemos provocar otra hipoglucemia aún más, es decir, un efecto rebote bastante crítico. Y en el embarazo y la lactancia, la insulina tiene categoría B, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando los beneficios en contra del riesgo, tanto en la gestante como en el lactante. Finalmente nos queda decir ciertas cuestiones respecto a la insulina. En primer lugar, decir que es una sustancia no dializable, no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Tenemos que saber que la insulina, aunque se administra de forma cotidiana en pacientes diabéticos, siempre tenemos que revisar la bibliografía sobre la posología de la insulina, dependiendo de la patología que tenga el paciente dentro de la diabetes, mellitus, de qué tipo de insulina utilicemos, también sabiendo los grados de glucemia basal que tiene ese paciente. Todo ello siempre bajo supervisión y control del cuadro facultativo de endocrinología, es decir, por el endocrinólogo. Y por supuesto, ya que la insulina se administra un paciente en su ámbito social y domiciliario, es decir, en su ámbito personal, siempre debemos de atender y dar al paciente toda la información sobre la insulina, así como de su enfermedad, es decir, de la diabetes mellitus. ¿Cómo? Mediante el uso de la atención primaria, es decir, la enfermera de cabecera y médico de cabecera, y por supuesto, mediante una educación para la salud, es decir, una sesión clínica al paciente para que aprenda a sobrellevar su patología y la administración de insulina.